Estamos conversando con el cónsul general de Perú en Denver, Roland de Negri, quien ha tenido una actividad muy ajetreada en las últimas semanas a raíz del cierre de fronteras en Perú y la situación de que un grupo de estudiantes peruanos con J1 quedaron prácticamente atrapados en Colorado. Señor cónsul, adelante y preséntenos la información de cómo ha sido resuelto toda esta situación. Sí, muy buenos días, Jesús. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la invitación que me permite explicar un poco a los miembros de la comunidad peruana residentes en Colorado y en la jurisdicción consular que implica nuevamente, ¿no? Como he referido anteriormente, 9 estados del centro-oeste de Estados Unidos y explicarles el alcance que tuvo esta situación de emergencia luego que el gobierno peruano a fines de marzo diera la orden de cierre de fronteras. Anualmente a Estados Unidos vienen, bajo el programa Work and Travel, estudiantes universitarios peruanos a trabajar sobre todo en los centros de invierno, en los resorts de montaña de esta zona del centro-oeste de Estados Unidos, entre fines de diciembre y fines de marzo. Vienen más de 1.500 estudiantes universitarios peruanos por 3 meses en este programa Work and Travel con una visa especial que se llama J1, que es la visa, comúnmente le llaman visa de intercambio. Exacto, un visitante. Así es. Entonces, cuando se dio la situación de cierre de fronteras por la cuestión sanitaria, había más de 1.500 estudiantes peruanos. Entonces, las líneas aéreas comerciales cancelaron los itinerarios de retorno al Perú, no pudieron regresar, se quedaron ¿no? en sus hospedajes, ¿no? En su gran mayoría en las montañas. Algunos pasaron a las ciudades cuando tenían, ¿no? Algún familiar o alguna amistad donde poder alojarse. El gobierno peruano dio una asignación especial para la ayuda económica, tanto para alimentación como para hospedaje para estos estudiantes peruanos que se quedaron retenidos en Estados Unidos. Y los 13 consulados del Perú en Estados Unidos comenzaron a distribuir esta ayuda económica y dar apoyo a los estudiantes peruanos mientras se programaban de manera progresiva los vuelos de repatriación. Se ha logrado ya repatriar a más de 1.000 estudiantes peruanos hacia el Perú, ¿no? En estas últimas semanas, con vuelos humanitarios. Ahora estamos en una segunda fase de implementación de vuelos humanitarios, los cuales, ¿no? Tienen un costo a ser asumido por el usuario. En esta jurisdicción consular aún quedan un poco más de 300 estudiantes peruanos con visa J1 por repatriar. En este momento los vuelos están saliendo desde Miami a través de una empresa que se llama Viva Air. Anteriormente los vuelos de repatriación de las últimas semanas han estado saliendo tanto de Miami como de Houston, y también han habido vuelos de repatriación desde San Francisco y Los Ángeles. La verdad que los esfuerzos que ha hecho el gobierno peruano por dar el apoyo económico a los retenidos acá en Estados Unidos y para su repatriación progresiva ha sido un esfuerzo muy grande y muy meritorio. No todos los gobiernos de los diferentes países, ¿no? Se han comportado de la misma manera con sus connacionales como lo ha hecho el gobierno del Perú a través de la Embajada del Perú en Washington y a través de los 13 consulados de carrera que tiene el Perú distribuidos en diferentes estados de Estados Unidos. Eh, Además de los estudiantes J1, habían peruanos que estaban de turismo, de paso, por los Estados Unidos, que también quedaron retenidos, ¿no? Y en la misma situación, imposibilitados de regresar al Perú, y a ellos también
se les ha apoyado en esta repatriación progresiva a partir de una priorización. Se ha incluido, ¿no?, a muchas personas con condiciones de salud, ¿no?, con determinadas enfermedades, catalogados como en situación de vulnerabilidad, y a ellos también se les ha dado prioridad para ser repatriados junto a los estudiantes con visa J1. Es un proceso que todavía no termina, ha sido un esfuerzo, ¿no?, muy grande que todavía, digamos, no está en implementación, ¿no? Seguimos con el proceso de repatriación y esperamos, ¿no?, que se sigan programando los vuelos en esta semana, ¿no?, para que todos los connacionales puedan retornar al Perú. ¿Tiene idea cuál el número? ¿Cuántos en este momento necesitan ser repatriados de Colorado o de la zona que usted cubre? Sí, de esta jurisdicción consular que cubre 9 estados del centro oeste de los Estados Unidos, tenemos un poco más de 300 estudiantes con visa J1 a la espera de ser repatriados. La mayoría están en el estado de Colorado y en el estado de Utah. También hay un grupo menor en Nuevo México, en Wyoming, en Idaho y en Montana. ¿Hay, por casualidad, hay alguno de estos estudiantes que ha presentado alguna manifestación del virus o están todos en situación normal? Solamente tuvimos un caso de un estudiante con visa J1 que estuvo en un centro de invierno en las montañas de Colorado, que fue diagnosticado con COVID-19. Él se acercó al consulado, nos dijo que había dado positivo, entonces le dijimos que permanezca en Denver, ¿no?, y que le íbamos a darle el apoyo económico para tenerlo confinado, aislado, ¿no?, en un hotel. Pero bueno, al día siguiente se comunicó con nosotros diciéndonos que se había ido a Delaware porque tenía una, ¿no?, una casa, ¿no?, de unos familiares que lo podían acoger, ¿no?, y mantener aislado ahí. Así que bueno, inmediatamente coordinamos con el Consulado del Perú en Washington, D.C., para que tomen conocimiento, ¿no?, de este connacional que ya se encontraba, ¿no?, en Delaware. Así que ese es el único caso, ¿no?, que hemos tenido. Sabemos obviamente que el Consulado del Perú en Nueva York, el Consulado del Perú en Nueva Jersey, que atienden a comunidades peruanas, ¿no?, muy grandes y donde la cantidad de infectados es mucho mayor. Ellos sí han tenido más casos de peruanos, ¿no?, eh, a los cuales se les ha diagnosticado como positivo para COVID-19. Ahora, señor cónsul, esto, digamos, después de pasado este proceso, se dice fácil, pero sabemos, tenemos constancia de que fue un esfuerzo muy arduo de poder resolver la situación de todas estas personas. ¿Usted tiene algún tipo de agradecimiento especial de lo que fue el poder solventar esta primera etapa de repatriar a los connacionales peruanos? Sí, claro, por supuesto. Yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento y de reconocimiento a los miembros de la comunidad peruana residentes en esta jurisdicción consular, primero por su comprensión y su apoyo, y también por esta red, ¿no?, que algunos connacionales como Gustavo Adriancén, la señora Dani Douglas, pudieron crear para que familias peruanas puedan acoger en sus casas a algunos de estos estudiantes J1. Han habido casi 100 estudiantes J1 que han sido alojados en casas de familias peruanas, incluso en casa de una familia brasilera, residentes acá en Colorado. Y bueno, estos estudiantes han estado, ¿no?, por 4 días, una semana en estas casas de familia mientras conseguíamos un vuelo de repatriación, ¿no? Y de esa manera
iban rotando, ¿no? En la medida que iban siendo repatriados, venían otros, ¿no? Y eran acogidos por esta red, ¿no? De familias, principalmente peruanas, residentes en Colorado, que los acogían por unos días hasta que conseguíamos que fueran repatriados. Todavía quedan estudiantes en esa condición, alojados en casas de familias peruanas, y bueno, eso es una, ¿no?, demostración muy clara, muy concreta, ¿no?, del espíritu de solidaridad de la comunidad peruana residente acá en Colorado, ¿no?, a la cual yo les agradezco mucho por este esfuerzo, por esta solidaridad y por su comprensión, ¿no?, a los esfuerzos que el consulado ha tenido pues que abocarse en estas semanas y ha tenido pues que priorizar, ¿no?, en desmedro, ¿no?, de otros servicios consulares, ¿no? El consulado sigue operando en su horario normal de 9 de la mañana a 4 de la tarde con el equipo completo, justamente para atender esta situación de emergencia, y bueno, y seguimos brindando los servicios consulares regulares, pero obviamente priorizando la situación de emergencia, y se les ha comunicado a los miembros de la comunidad peruana que mientras estemos en esta situación de quedarse en casa, ¿no?, siguiendo las disposiciones de la alcaldía de Denver y del gobierno del estado de Colorado, solamente, digamos, soliciten trámites consulares de estricta emergencia. Por eso es que agradecemos su comprensión. Señor cónsul, ya finalizando, sabemos que hay un grupo, no sé cuántos, pero hay peruanos que trabajan como pastores ovejeros en alguna de las zonas montañosas de Colorado. Esos tienen la visa H2A. Entonces, ¿Hay hubo algún tipo de, digamos, de requerimiento de estos trabajadores por regresar a Perú, si es que cerraron estas empresas o no han tenido ningún tipo de solicitud por parte de estas personas? sí, bueno, te agradezco la pregunta. En realidad, nosotros tenemos un número, ¿no?, muy importante de pastores ovejeros peruanos, ¿no?, que llegan a trabajar de manera temporal por un año, renovable a 2, en los ranchos del centro oeste de los Estados Unidos, y vienen con una visa especial H2A. En esta emergencia solamente hemos tenido el pedido de un ranchero, perdón, de un pastor empleado en un rancho de Colorado, que bueno, le terminaron el contrato y le sugirieron, ¿no?, retornar al Perú. Así que, bueno, estamos en permanente contacto con este pastor peruano que todavía se encuentra en la ciudad de Vail. Está alojado en la casa de una amistad, y está a la espera de poder ser repatriado, ¿no? Es una solicitud de ayuda que hemos recibido recién la semana pasada. Estamos en contacto con este pastor peruano, y apenas tengamos la posibilidad de conseguir un cupo en uno de los vuelos de repatriación, va a ser incluido para retornar al Perú. También hemos estado en contacto con representantes de la Western Ranch, que es la asociación de rancheros más grande que opera en esta zona del centro oeste de los Estados Unidos, y nos han dicho de que, bueno, que los contratos en casi todos los casos, digamos, ¿no?, se mantienen, porque precisamente el gobierno federal de los Estados Unidos ha declarado a las actividades agropecuarias como actividades esenciales, Sí, claro. por la cual en realidad se requiere la mano de obra, ¿no?, de los trabajadores en los sectores agrícolas y ganaderos, precisamente para asegurar el suministro de alimentos en los Estados Unidos. Entonces, por ese lado, no hay problemas, ¿no?, de resolución de contratos tampoco para los pastores ovejeros peruanos.
pero sí, de todas maneras, bueno, estamos muy atentos, ¿no? De recibir información, ¿no? Si hay alguno de ellos que pudiera tener algún problema de salud, ¿no? En el marco de esta emergencia. Pero hasta el momento solo hemos recibido una solicitud concreta de ayuda y bueno, ¿no? Estamos en contacto con este pastor peruano y bueno, veremos de repatriarlo en el próximo vuelo humanitario en el cual consigamos un cupo para él. Mire, y información sobre si hay peruanos contagiados tanto en la planta de JBS de Greeley como en la de planta de Cargill en Fort Morgan. ¿Tiene alguna información sobre eso? Si algunos de los trabajadores eran de origen peruano. No, no, no hemos tenido ninguna confirmación, ¿no? De algún trabajador peruano, ¿no? En esos centros de trabajo, en esas plantas que me mencionas. Sabemos que hay trabajadores peruanos en la zona de Greeley. Nosotros, junto a los otros cónsules latinoamericanos, realizamos una visita de trabajo precisamente a Greeley en el año 2018, junto con la Arquidiócesis de Denver, y pudimos constatar, ¿no? La cantidad de trabajadores latinoamericanos en Sí. general, ¿no? De origen mexicano, de origen salvadoreño, guatemalteco, peruano, ¿no? Que trabajan en estos centros de producción láctea, ¿no? En Greeley o de envasado de carne, ¿no? Y también, bueno, en otros centros de procesamiento de alimentos. Y sabemos que, ¿no? Que es una zona, ¿no? Que emplea mucha mano de obra latinoamericana, pero no hemos recibido información específica sobre trabajadores peruanos afectados en esa zona. Señor cónsul, muchas gracias por esta conversación y seguimos pendientes de manera que pueda usted comunicarse con la comunidad peruana y la comunidad latinoamericana en general. Les recordamos que en la edición impresa como en la edición electrónica del Comercio de Colorado pueden ver esta información y muchas otras relacionadas con la emergencia sanitaria. Muchas gracias, señor cónsul. Muchas gracias, Jesús, y bueno, te agradezco el esfuerzo, ¿no? De difusión que estás dando a través del Comercio de Colorado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.